música popular e identidad en Barranquilla desde el año 1940 hasta el año 2000. Bueno, la música en Barranquilla también, por así decirlo, sintió el efecto de aspiraciones cosmopolitas. Primero que todo vamos a ver dos músicos que son los pioneros. El primero es Camacho y Cano, que este músico fue el primer músico costeño en grabar en Nueva York. Y el segundo músico fue Toño Fuentes, que también fue un músico concertino de la Filarmónica de Filadelfia y que después de su viaje por allá por Estados Unidos regresó a Colombia y fundó la primera empresa discográfica del país en Cartagena. Estos músicos también facilitaron el mercado y la influencia internacional de la música cubana y el jazz, que estas músicas también abrieron muchas puertas en las ciudades, como también a las músicas rurales, a las músicas mulatas y a las mestizas. La inmigración también tuvo un papel muy importante porque de ahí es de donde venían las clases medias y las clases altas de la región, que también proveyó motivos y también publicó para los porros urbanos orquestados, el roce internacional de las élites barranquilleras y en la música tropical también. También vamos a ver sintetizada el merecumbé de Pacho Galán a mediados del siglo XX. Y también vamos a ver el crecimiento de la industria y la inmigración rural. También la expansión de la radio originaron una música popular masiva, marcada también por la mediocridad, porque pues no se contaban con los suficientes recursos. También recientes giros de la globalización habían traído muchas más aspiraciones cosmopolitas que decían que sueñan con una nueva Barranquilla, ¿sí? Y que vuelve a incursionar en el trabajo creativo musical. Las músicas más sobresalientes eran el jazz latino de Jair Rodríguez en la ciudad de Nueva York. Bueno, para continuar voy a hablar sobre el músico Camacho y Cano. El maestro Ángel María Camacho y Cano es considerado como uno de los músicos más importantes de la región costeña. También fue un personaje que tuvo muchas facetas. Él fue abogado, seminarista, astrólogo, escritor de poesía y zarzuela, además de locutor, compositor de música erudita y popular. Él nació el 1 de agosto de 1901 en San Estanislao de Arenal, en Bolívar. Era también hijo de Carlos Camacho, que también era un músico de bandoneón que interpretaba valses, danzas y polcas. Él también se convirtió como uno de los pianistas de la orquesta de Pacho Lordoy, La Mejor Ciudad, según me contó alguna vez Jorge Artel, que es también un músico, y la agrupación que tenía era violín, flauta, saxo, clarinete, contrabajo, batería, piano y cantante, y en la que también estaban músicos de la talla como Adolfo Mejía, que interpretaba la flauta y a veces reemplazaba a Camacho en el piano, y José Pianeta Pitalúa, que era músico y tocaba el trombón en la orquesta. Él estuvo en esta orquesta 4 años y en 1923 ya había finalizado sus estudios de Derecho y fue nombrado juez de San Andrés y Providencia. Después de esto, Camacho siguió a Medellín, donde también entró en la Escuela de las Bellas Artes y estudió violín con el español Adolfo Beguer, que también se sostenía componiendo canciones que vendía a 25 pesos. Entró en contacto con la firma Bodeud Hermanos y también escribió valses y pasillos, como algunos mencionados aquí en el texto: Hortensia, Cielo Azul y Perdón. También hizo su porro más conocido, que se llama Óyeme Lorenza y La Vaca se está mamando.
La recepción de la buena música de él también estaba determinada por el mercado exterior, tanto así que el suceso de Camacho en Nueva York tuvo también lugar en Caracas y La Habana, que sirvió para promover la música costeña en su propio sabor nativo, y también en toda congruencia con el Caribe, primero con el jazz y después con la música cubana durante la época de 1920. Después llegó la música costeña y todo el producto del mercado y de los medios de comunicación. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar un poquito sobre Toño con Merecumbe. Toño Fuentes, que él nació en Cartagena de Indias el 18 de mayo de 1907, él fue hijo de José María Fuentes y Dolores López Tagle. Su padre era empresario y era también aficionado a la ópera y a la música clásica. Llevaba a sus hijos regularmente a las presentaciones del Teatro Heredia. Toño fue un discípulo del violinista italiano Alfonso Bardi y a los 12 años tocaba ya en la catedral con el acompañamiento del órgano. Toño llegó a ser violinista de la orquesta entre 1925 y 1926 y después continuó con sus estudios perfeccionando con el maestro alemán Keiskel de la Sinfónica. Él también aprendió a tocar el instrumento que sería su favorito, el ukelele, la guitarra hawaiana, que aprendió con el maestro Nohaki. Este instrumento, el ukelele, lo desplazó al violín en los afectos que tenía Toño Fuentes. Después de esto, él regresó a Cartagena, donde él comenzó su afición como radioaficionado, que él también fue uno de los primeros que inició esto a nivel nacional, y que ya en 1932 fundó la emisora Fuentes como apéndice publicitario del Laboratorio Fuentes, que era también en ese tiempo el negocio de la familia. Y para animar el radioteatro, la orquesta emisora Fuentes era inolvidable. Esta emisora también combinó la programación de la música clásica con la música típica de la región. Discos Fuentes promovió el gusto criollo en Cartagena, apoyado en tendencias que venían de muy atrás. También eran hacia los centros urbanos como efecto de la acumulación de capital que llevaron ganaderos de la región a radicarse en Cartagena, donde se convirtieron en presenciales dominantes de la vida social y cultural. Estos ganaderos y comerciantes también habían nacido y crecido en un contacto con la tierra, también con las corralejas, con las ferias provisionales y la ganadería trasunte, también con eventos llenos de porro, fandango, guapirreo y cantos de vaquería. Y a la ciudad llegaron no solo sus capitales, sino también a todas sus costumbres. Bueno, ahora vamos a hablar a la ciudad de Barranquilla, en la parte general, ¿no? Como sociedad, como cultura, como también el merecumbe que había en la época, y también la cultura tropical. Bueno, Barranquilla fue una de las ciudades, por así decirlo, más importantes del país, porque Barranquilla era el centro industrial y comercial de la región costeña y ocupaba un lugar especial en el concierto nacional, sin pasado colonial. Era también la única ciudad colombiana con inmigración masiva de extranjeros, que también recibió importantes flujos demográficos con la provincia costeña. También en buena parte del siglo XX, la ciudad fue modelo de desarrollo urbanístico y sectores públicos. Durante la mitad del siglo XX se convirtió en modelo de la descomposición social, crecimiento urbano descontrolado, mala calidad de sus clases dirigentes, también era muy mala la corrupción política, deterioro de servicios públicos domiciliarios, tránsito caótico, entre otras cosas. La historia de Barranquilla también muestra que era una ciudad con mucho movimiento y una atmósfera de modernidad, en el sentido de Marshall Burnham. Decía que era una dinámica basada en la capacidad de creación y destrucción incesantes
que tienen sus habitantes y una dinámica generada por el igualitarismo a ultranza y la degradación, también el fundamento de las irreverencias que aflojan a la plenitud en el carnaval. Y también por otras cosas que han deslumbrado con razón a muchos de sus analistas, ¿no? También decían que era una ciudad novísima, que combinaba la industria y el comercio muy bien con el río y el mar, que la nombraban también la Barranquilla Nueva, la que está en vía de realizar modernamente el tipo clásico de la polis culta que fue Alejandría. Hablando un poquito de la cultura tropical, de la parte caribe de la civilización, también tenían una idea sin precedentes en la ciudad y también tenían un concepto de identidad ligado a la visión que la parte de la economía alta tenían de sí misma y del futuro deseable para el entorno. Era una ciudad también que coleccionaba hitos pioneros empresariales, tales como ferrocarriles, aviación, radio, cine, navegación, a vapor fluvial, también cámara de comercio, sociedad de mejoras públicas y algunas otras cosas. Hablando también un poquito de la identidad de masas, tiene diversidad, inclusión y descomposición. También a la Barranquilla Alejandría también se le dice la ciudad abierta de las múltiples diversidades, por lo mismo, por la identidad de masas, mucha gente y mucha diversidad también por parte de la cultura, ¿no? Decía Julio Blanco que no le sucede a nadie, o mejor, le sucede a todas al mismo tiempo y en un lugar de visiones propéticas sobre la urbe promisoria, que se dan también multiplicidades de opiniones más o menos fundadas en las inéfasis que decía: la situación tan familiar para todos los barranquilleros, con las bocas abiertas y las otras paradas, como decía sarcásticamente el músico este. Ya para finalizar, la ciudad siempre ha sido una ciudad atractiva, con razón a muchos de sus analistas. También tiene pocos centros urbanos, como este permite captar la modernidad, también la parte buena y la parte mala. También los atractivos de Barranquilla dieron lugar al crecimiento demográfico desbordado y a las proporciones masivas en sus distintos niveles. Bueno, esta exposición más que todo era para entender un poco sobre el tema y sobre los músicos en su quehacer, y también resaltaba mucho la parte costeña, la parte de la identidad cultural de la música que se vivía allá y todos sus logros por la parte mundial. Espero que les haya gustado la exposición y muchas gracias.